Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A todos los siervos de Cristo, a todos los que le siguen con su mente y su corazón, a los que le han entregado su vida a Cristo Jesús, son perseguidos por Satanás. Pero fíjense lo que dice, como lo dice Mateo. Cuando por mi causa, o sea, por honrar a Cristo, por amar a nuestro prójimo, por predicar el Evangelio, somos perseguidos y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, somos perseguidos con mentiras, hermanos. Que no les venga de sorpresa que la gente hable de ustedes mentiras, porque eso es lo que dice Jesús. El Marcos 10, del 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, o sea, todos los creyentes, hijos, tierras, con persecuciones, eso aclara, con persecuciones, y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a Dios, a nuestro Padre Dios, al que nadie ha visto. Nosotros podemos conocer a Jesús en este mundo. Él se presenta. Él lo prometió. Jesús dice: el que me ama mi palabra guardará. El que guarde mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. O en él. Entonces, Jesús puede venir con nuestro Padre Dios y básicamente ahí es en donde está la paz. Es cuando damos fruto del Espíritu, que es lo que está en Gálatas 5, fruto del Espíritu. Entonces, fíjense un ejemplo de persecución. Hechos 16, comenzando del 16 al 26, dice Lucas, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era cierto. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, imagínense aquí Ramón tenía una esclava, Panchita, y Panchita, que tenía espíritu de adivinación, venía y vamos a decir que le leía las cartas a la gente, o le leía la mano y le decía cosas a la gente. Fíjate que a ti te ha pasado esto y esto. Esto es posible, hermanos, esto es posible. ¿Por qué? Porque los demonios hacen eso. Entonces, mucha gente que va con los adivinos, no, si todo eso me pasó y eso, van y invocan espíritus, pues básicamente son demonios, son espíritus, ángeles caídos. Entonces, obviamente, el dueño de esa esclava tenía ganancias, entonces cuando sale el espíritu, se le acabó su negocio, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Acuérdense que los romanos tenían por decir como a los judíos, como los tenían como esclavizados. Ellos tenían que someterse al gobierno romano y a los habitantes romanos.
aunque Pablo era un ciudadano romano. Dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, a Pablo y a Silas los azotaron literalmente, ¿ok? Porque el castigo era con varas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Aquí están haciendo Pablo lo que Jesús decía: cuando los persigan por amor a mí, gócense. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pablo, que entendía, porque Jesús mismo le enseñó todo, dice, entonces sobrevino, ellos cantaban salmos, himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense el miedo. Tal fue el miedo de los soldados que estaban a cargo que se iban a quitar la vida. Pero Pablo le dice, no lo hagas. Vayan y lean el contexto. ¿Quién hizo el terremoto? El dedo de Dios, el ángel de Dios. Los ángeles de Dios que nos protegen están al servicio de nosotros para cuidarnos, para protegernos. Tembló la tierra. En el caso de Pedro, el ángel lo sacó, le quitó las cadenas con las que lo tenían encadenado a Pedro y atravesaron las paredes como si no hubiera pared. Y eventualmente fue a la casa de María, donde estaban reunidos los otros discípulos de Jesús. Dios hace eso, hermanos. Algunas veces nosotros podemos ver literalmente, algunas veces ni siquiera sabemos cómo el Señor nos rescata día a día de las cosas que Satanás viene contra nosotros. Entonces, es necesario, hermanos, regocijarnos cuando somos perseguidos. Ahora, una de las persecuciones más comunes, tal vez la que más sobresale, es la persecución, vamos a decir, en relación con la familia, con los hijos. Vayan y estudien lo que pasó con Abraham. Dios le hizo una promesa. Nace Isaac, la promesa cuando ya Abraham tenía casi 100 años, fue padre de Isaac, y luego el Señor le dice, ofréceme a tu hijo. Y Abraham no obedeció, hermanos. Abraham obedeció. Entonces, cuando Abraham estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, su único hijo, con Sara, su esposa, el ángel de Jehová le dijo, para. Ya veo que temes a Jehová. Satanás los va a atacar con su familia, con sus hijos. Pero ustedes entréguenle sus hijos a Dios y Dios muestra su amor. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Noé, no lo mates. Por lo que tú hiciste, yo te voy a dar a mi hijo. Yo te lo voy a dar. Ahora, Dios detuvo la mano del ángel que iba a matar. O sea, el ángel de Dios detuvo la mano de Noé. Pero con Jesús permitió básicamente que lo mataran. Aunque en realidad pues a Jesús nadie le puede quitar la vida. Entonces, ahí está el amor de Dios, hermanos, hacia nosotros. Entonces, entiendan esto, Satanás los va a atacar
no por, ustedes ya son justos y para eso tienen que estudiar el libro de Job. Job era justo. No, Job era justo. ¿Qué hizo Satanás? Satanás incitó a Dios y le dijo, ¿ya viste a Job? Hagan de cuenta, ¿ya viste a mi hija Panchita, Satanás? ¿O mi hijo Panchito, Satanás? Sí, vos lo tienes bien protegido. A ver, déjame, meto con sus hijos. Dios lo permite para probar nuestra fe, pero acuérdense de Noé. Ustedes entréguenle sus hijos a Dios y Dios les va a quitar el miedo a la muerte de sus hijos. Entonces, ustedes ya una vez que entiendan eso, Dios les quita el miedo a la muerte. Porque no hay muerte. Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó, entiendan eso. Entonces, si Satanás te está persiguiendo, tus hijos andan en las drogas, andan en el mundo, ya ni siquiera son creyentes, tú enfócate en Jesús y Jesús va a sanar a tus hijos. Ok, tú cántale al Señor en tu corazón. Cántale como tú quieras, vete a los salmos, cántale al Señor salmos. En tu corazón, gracias Cristo Jesús, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Puedes cantarle el Salmo 91, el Salmo 23, el 27, el 34, el que tú quieras. Cántale al Señor, gózate en el Señor porque eres bienaventurado tú, bienaventurada tú, hermana. Si pones la confianza en Cristo Jesús, tú haces eso y el Señor te quita primeramente a ti el miedo de tus hijos y luego vas a ver la sanación de tus hijos. La paz de Cristo esté con ustedes.